vamos a comenzar una nueva serie de la palabra de Dios, la cual la semana pasada, bueno, al principio de la semana, grabé el primer mensaje como una introducción para que hoy fuéramos directo al tema. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de poder escuchar la primera parte, pero les recomiendo que pueda escuchar la primera parte para que así tenga, como dicen, la historia completa de todo lo que vamos a hablar. Pero mientras tanto, este día vamos a comenzar con nuestro primer tema y es algo bien importante. Yo voy a pedirle que abra su Biblia en el libro 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en el Nuevo Testamento. Hoy no tenemos intérprete, tenemos huelga de intérpretes ahora. No están en huelga. No. Unos andan de viaje, amén, otros enfermos, así de que nos vamos a ir ahora así solo en español. Pero busquen su Biblia, por favor, amén, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Damos un gran saludo a todos aquellos que también ya están conectados a esta hora y también no son parte de esta iglesia físicamente, pero disfrutan las predicaciones, disfrutan el tiempo de la palabra de Dios. Así que abra su corazón, hermanos. Miren, cuando uno viene a la iglesia, viene por tres cosas. Lo primero que uno viene es para alabar al Señor. Recuerde que el ser humano ha sido hecho para alabar a Dios. Estamos hechos para alabar a Dios. Ahora, qué lindo es cuando nos unimos con otros que cantan en el mismo idioma de nosotros y entendemos lo que estamos cantando. Ahí hay bendición cuando alabamos a Dios. La segunda cosa por la cual llegamos a una iglesia es para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan que necesitamos para nuestra vida. Así como si no comemos físicamente nos debilitamos, también nuestra alma necesita comer el pan espiritual. Y la tercera cosa por la cual viene uno a una iglesia es para tener comunión con los hermanos. Uno también viene a verse, viene a saludar al hermano, viene a preguntarle cómo va, cómo te va en la vida, cómo has estado, a platicar. Es algo bonito tener esa comunión con los hermanos, porque cuando a veces los hermanos le dicen, ore por mí, entonces uno se lleva eso en su corazón de orar por el hermano. Así que tres cosas por las cuales uno viene a la iglesia. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Póngase de pie, hermano, en respeto a la bendita palabra de Dios. Hoy voy a hablar un tema bastante importante, ¿sí, hermana? Amén, desde Argentina, qué bueno, amén, qué bueno. También gracias, hermano Carlos, que nos visita también hoy, este día. Él es de Chile, aquí hay otros chilenos también. Gracias por estar aquí, la verdad que nos alegra cuando alguien viene a la iglesia. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en este lugar. Amén, leamos la palabra de Dios y dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de cordura. Yo estoy ocupando la versión Reina Valera 1862. Mire cómo dice, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de cordura. Vamos a orar. Padre precioso que estás en los cielos, en esta hora yo te pido de tu santa ayuda. Yo te pido, Señor, que tú nos dirijas en lo que vamos a hablar, que tú seas, Señor, la palabra que llegue a cada corazón, la palabra que llegue a cada vida, la palabra, Señor, que libere, la palabra, Señor, que traiga gozo, la palabra que traiga paz, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre mío. Amén y amén. Puede sentarse. Nosotros estamos en esta tierra y mientras estamos en esta tierra nosotros hemos tenido diferentes tipos de experiencias. Y una de las experiencias que yo creo que todo mundo ha tenido es el temor, el tenerle temor a algo. Yo miraba un diccionario y consultaba
cuáles eran los nombres a las diferentes fobias. Y me quedé sorprendido la gran cantidad de nombres, si podemos decir, técnicos que se le da para cada miedo que hay o para cada fobia. Por ejemplo, yo sé que usted conocerá algunos y quizás hasta son a veces como trabalenguas, pero hay personas de que el miedo a las aves, por ejemplo, el miedo a las alturas, el miedo al estar encerrado, el miedo a los animales. Por ejemplo, imagínense que en este momento entrara una rata aquí por el templo. O sea, todos reaccionáramos diferentes, unos no les importaría, otros saldrían corriendo, o que entrara una cucaracha volando. Para algunos sería normal, para otros sería lo peor que podría pasar. O sea, por ejemplo, para mí subirme en una de estas ruedas mecánicas o ir a un Royal Show o subirme en unas cosas, para mí ese es un pánico, es un pavor. Pero ir a un edificio alto y estar a la orilla del edificio viendo para abajo, para mí eso no es ningún problema. Entonces todos nos enfrentamos a esas diferentes clases de cosas. Ahora, no solamente existe esa clase de problemas, sino que a veces existen problemas de cosas que nos afectaron en nuestra vida cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes o recién nos están afectando y nos impiden a nosotros a llevar una vida normal. Si cuando sucede eso, inmediatamente nosotros cambiamos, nos transformamos en otras personas. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a las vacunas, le tienen miedo a las agujas. Al nomás miran una, se desmayan. Y entonces imagínense que está ahí sentado usted teniendo una buena plática y de repente alguien comienza a hablar de que hay que vacunarse y que lo vacunaron y le pusieron una vacuna y que, por ejemplo, imagínense, yo le comienzo a contar que la última vez que fui a que me sacaran sangre, me pincharon varias veces en un brazo, no me encontraban la vena, me pincharon otra vez en el otro brazo y por último me tuvieron que pinchar por aquí. La persona, yo creo que, wow, se desmayaría estar oyendo de agujas y pinchones en los brazos y todo eso. Pues fíjense de que de eso quiero hablar ahora. Porque el temor es un problema muy serio. Porque esta serie le hemos llamado gigantes o saltamontes. Gigantes o saltamontes. Por la razón, este no es un nombre inventado por mí, sino que es la situación que cuando el pueblo de Israel, los espías, fueron a ver cómo era la tierra, cuando ellos regresaron y dieron el reporte a Moisés, en lo que más se enfatizaron era en los gigantes que habían ahí. Y ellos le dijeron, nosotros parecíamos a la par de esos gigantes como saltamontes. ¿Cómo es un saltamonte delante de nosotros? ¿O cómo es un grillo? ¿Cómo es un cricket delante de nosotros? Es algo que usted fácilmente le puede poner el pie encima. Así se sentía el pueblo de Israel ante el temor de ese gigante. Pues de eso se trata esta predicación. Se trata de que nosotros aprendamos a derrotar los temores que nos han venido atando en la vida y que no nos han dejado avanzar y que hasta el momento nos tienen en un lugar y de ese lugar no avanzamos. Este pasaje que leímos este día, el apóstol Pablo le escribe a este joven que se llamaba Timoteo. El nombre original de Timoteo quería decir o quiere decir amado de Dios. Eso es lo que significa el nombre Timoteo. Pero cuando se traduce o parecería y pasa tanto en inglés como en español, parece que el nombre, al traducirlo, estamos hablando de alguien tímido, de alguien que tiene vergüenza, por la forma como el nombre se traduce al español. Pero la realidad es que de alguna manera Timoteo tenía este tipo de problemas. El apóstol Pablo conoce a Timoteo. Timoteo era de madre judía, pero el papá era griego. Entonces Pablo vio en Timoteo un potencial muy grande, un joven que podía servir al Señor, y lo tomó como su discípulo. Lo tomó y lo comenzó a preparar. Y dice la historia de que él lo llevó a una de las iglesias más famosas del Nuevo Testamento, y era la iglesia de Éfeso.
En la iglesia de Éfeso hubieron pastores muy famosos. Otro pastor famoso de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Juan, el de Apocalipsis, fue uno de los pastores de Éfeso. Pero Timoteo se quedó en Éfeso. Timoteo se quedó a trabajar en la iglesia. Pero cuando uno lee las cartas que escribió Pablo, los consejos que le dice, en varias ocasiones le dice que no se avergüence, sino que sea valiente, que tome ánimo, que enseñe en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si usted se toma tiempo en leer la primera y la segunda carta, hay muchos consejos pastorales. Pero en todos los consejos pastorales le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, no te quedes atrás. Timoteo, no te importe que la gente te menosprecie porque eres joven. Timoteo, sé valiente. Le digo, en alguna forma, muchas veces, yo personalmente en la vida, yo hago recuento de cuántas cosas yo he dejado de hacer por la manera o la mentalidad que muchas veces nosotros tenemos en nosotros. A veces nosotros creemos que somos, cuando yo digo malos, no en el sentido de carácter, sino que no podemos. Nos sentimos nosotros que tenemos muchas limitantes que nos hacen hasta cierto punto personas que a veces, con el perdón de ustedes, parecemos cobardes en ciertas áreas de la vida. No nos atrevemos. Tenemos límites que nosotros tratamos de avanzar, pero tenemos una limitante, y esa limitante está en nuestra mente primeramente, está en nuestro temperamento también, y está en nuestro carácter. Y eso por años nos va llevando a nosotros que no podemos hacer nada al respecto. Y cuando llegamos a personas que pasamos de los 50 años, simplemente decimos lo que yo pude haber hecho. Y a veces nos lamentamos, ¿y por qué no lo hice? ¿Por qué no me atreví? Fíjense que es bien interesante de que esta serie está basada en 7 naciones que habían en la tierra de Canaán. Eran ciudades, estados, cada una con sus propios ejércitos. Y una con otra no se relacionaban, a veces sí, a veces no. Pero eran ciudades muy poderosas, expertas en la guerra. Y uno de los primeros que se menciona que Israel tenía que enfrentarlo eran los eteos o los hititas también, eteos o hititas. Ahora, investigando quiénes eran los eteos o los hititas, solo para darle a usted una base, la Biblia dice que eran hijos de un tal Et. Ahora, pero el origen de ellos, según ha sido descubierto en la arqueología, creen que no era un pueblo, podemos llamarle semita o un pueblo árabe, sino que creen que era un pueblo que venía de Indoeuropa, o sea que era descendiente de Jafet. ¿Se acuerdan de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet? Entonces, casi todas las naciones, podemos llamarle árabes, se les conoce como pueblos semitas, y todo lo que es la parte europea y la India se le conoce, venían de Jafet. Entonces, este pueblo parecía que venían de ahí. Y juntamente con los amorreos se cree que fueron los fundadores de la ciudad de Jerusalén, porque hay una cita bíblica que se refiere a eso. Pero lo interesante de esto es que la deidad principal que ellos adoraban era el trueno. Y no solamente adoraban una sola cosa, ellos adoraban todo aquello que infundía temor. ¿Qué les parece eso? Los dioses que ellos adoraban eran los que infundían temor. Por eso es que el nombre de ellos, si se tradujera a nuestro tiempo, viene a llegar a ser como los que infunden temor, o los que infunden miedo, o los que te hacen tener pánico. Y hermanos, es una verdad tan grande que nosotros, de verdad que tenemos esos gigantes que nos hacen tener miedo. Y nos paran y no nos dejan avanzar de ese lugar o de ese momento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ok, déjeme decir esto, investiguemos por dónde comienza esto.
¿Cuál es la raíz de todo esto? Veamos cuáles son las raíces, cuáles son las consecuencias del temor. Miren, el temor tiene dos lados. Está el lado positivo del temor. Usted muchas veces cuando va manejando, si usted tiene un poco de temor cuando maneja, hasta cierta manera es bueno. Porque las personas que pierden ese miedo andan manejando como que andan en una pista de Fórmula 1, porque se les va el miedo. ¿Se acuerda usted cuando comenzó a manejar? ¿Con qué precaución usted manejaba? Se fijaba, llegaba a los redondeles y usted se paraba y miraba para acá y los carros de atrás te pitaban. ¿Por qué te parás? Y decía, bueno, aquí hay que parar para fijarse bien, para pasar. Pero ya cuando uno se le va el miedo, uno se vuelve atrevido. ¿Se ha fijado en muchas cosas de la cocina también? A veces usted cuando comenzó a hacerlo, cortaba la verdurita con cuidado porque no se iba a herir. Pero después cuando agarra experiencia, usted se le parece chef y por allá sale un dedo, por allá sale una uña, pero usted dice, bueno, es que ahora soy un experto. O sea, el miedo ayuda en su lado positivo. Si usted, por ejemplo, no tuviera temor, usted diría, yo voy a salir a la 1 de la mañana por la calle y voy a andar caminando y a mí no me importa. Pero hay un miedo que nos dice, no salgas, es peligroso. Amén. O sea, hay una parte del miedo que nos ayuda a preservarnos, a estar vivos, a salir adelante. Pero también hay una parte negativa, y la parte negativa es cuando no hay un argumento verdadero. Es cuando yo tengo miedo por algo que no es real. Amén. Hay a veces cosas en nuestra cabeza que no son ciertas, pero yo la tengo dentro de mi cabeza y yo no puedo sacar esa cosa de mi cabeza y por lo tanto yo no puedo hacer lo que yo siempre he soñado hacer. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Nosotros como inmigrantes aquí, una de las grandes problemáticas que tenemos es con el inglés. Y hay personas que se ponen en la mente, yo no puedo hablar inglés y nunca hablaré inglés. Por lo tanto, yo nunca trabajaré aquí, nunca puedo estudiar nada, nunca saldré adelante. Y no solo le pasa a las personas mayores, le pasa a los jovencitos. Ese es un pensamiento que es una barrera, es un gigante que uno tiene que aprender a vencer. ¿Por qué? Porque a todos Dios nos ha dado la capacidad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el miedo que sentimos a hablar el inglés. Amén. Es el problema de que muchas veces no nos atrevemos a hacer las cosas. A veces pensamos, si yo voy a estudiar, yo voy a fracasar. Pero ya probaste, ya intentaste. O algún proyecto que usted tenga en la vida dice, si yo lo hago, yo soy tan malo, dice, o no tengo la capacidad, que esto no me va a resultar. Pero ya probaste. Es que a veces simplemente es el problema que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver las cosas. Y lo tremendo de todo esto, que esto afecta nuestro ánimo y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Fíjense que a veces hay personas que les cuesta relacionarse con los demás. ¿Y cuál es el problema? Es el temor. Le pongo otro ejemplo. Imagínate que tú tuviste un buen amigo o una buena amiga y le contabas todo y se llevaban bien y tenían una amistad tremenda. Pero después ese amigo o esa amiga te hizo algo y eso te arruinó la vida, te desprestigió. Ahora, ¿cómo tú vas a ver a las personas? ¿Crees que te va a ser fácil volver a tener amigos? ¿Volver a tener amigas? Yo creo que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes algo en tu mente que te dice que entablar amistades de ese tipo no es bueno. Y vas a tener temor. Y entonces muchas veces eso te va a impedir de verdad establecer relaciones con otras personas, aún en las iglesias. Ver a los hermanos con sospecha. Ver a los hermanos o las hermanas que lo único que quieren es dañarte o que hablan de ti o que todo el tiempo están pendientes de lo que tú estás haciendo. Y muchas veces eso no es cierto.
Si no es por lo que me ha pasado, por lo que yo he vivido, yo miro a las personas de esa manera. ¿Cómo es que se origina el temor? Cuando Dios crea al hombre en esta tierra, Él lo creó libre del temor. Libre del temor. ¿Y cuándo entró el temor? La Biblia dice en el primer libro de la Biblia, Génesis, en sus primeros capítulos, que cuando el hombre pecó, y Dios andaba preguntando, Adán, ¿dónde estás tú? Adán se escondía. ¿Por qué se escondió Adán? Cuando el Señor le pregunta, Adán, ¿por qué te escondes? Adán le dice, Señor, me escondí porque tuve temor de ti. Ahí comenzó el temor. Por el pecado vino el temor. Entonces, ¿qué deducimos? Que el temor es algo maligno. El temor sin fundamentos, el temor sin argumentos, el temor imaginario, el temor en los pensamientos, los límites que nosotros nos hemos autoimpuesto, o viene del diablo o viene de nosotros. ¿Puedo tener un amén? Ahora, explicando cuál es la raíz del temor y cómo se origina. ¿Qué dice la Biblia del temor? ¿Qué dice la Biblia? Mire, veamos este texto. En el libro de Job, capítulo 3, 25. Todos conocen la historia de Job. Cómo él perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, lo perdió todo. Su salud la perdió, se estaba muriendo. Y en uno de esos momentos, en el capítulo 3, versículo 25, él dijo, lo que más temía fue lo que me sucedió. El temor que tenía Job lo vemos en los primeros capítulos, que él dice de que él todos los días mataba varios toros como en sacrificio a Dios para pedirle perdón por los pecados de sus hijos. Lo cual es bueno y lo hemos tomado muchas veces como ejemplo de que nosotros tenemos que orar y pedirle perdón por nuestros hijos. Pero el problema era que Job vivía pensando de que Dios iba a castigar a sus hijos. Vivía pensando Job, según lo que hoy yo deduzco de este texto bíblico, que lo que él más temía era perder los hijos, perder la salud y perder las posesiones. Que yo creo que es algo que es igual que nosotros. ¿Qué es lo que más tememos? Perder los hijos, o sea, que todos se mueran y quedar solo yo. Perder todo lo que he logrado en la vida y perder la salud, ¿verdad? Que es desastroso. Pero Job dice, lo que yo temía me vino. O sea que también este texto me está diciendo que muchas veces lo que yo temo, yo lo pienso, yo lo hablo, yo lo profetizo y me viene. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Entiende qué tremendo es esto? Yo puedo tener toda clase de temor. Si por ejemplo a usted le duele el estómago y pasa 3 días con dolor de estómago, usted puede comenzar a pensar un montón de cosas. Y ya comienza a pensar y como bueno, eso uno tiene confianza con la esposa, mira, yo no sé qué tengo en el estómago, pero por cualquier cosa, ahí te queda el dinero, ahí te queda para el funeral y todo, y a uno ya comienza como a arreglar cosas. O sea, a veces está ese pensamiento. Cuando el pensamiento bíblico es el contrario. El pensamiento bíblico en Hebreos 11:1 dice después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está hablando de lo que a través de Dios nosotros esperamos, que las promesas de Dios nos ha dicho que en Dios todo es posible y que las cosas que por alguna razón nosotros no las vamos a obtener, Dios nos va a ayudar a caminar por ese proceso, pero de todos modos vamos a estar bien, sea como sea. Amén. Eso es bien importante, cuidado, y la Biblia dice que yo no tengo que andar proclamando temores falsos con mi boca. Ocupe la boca para otra cosa. Cuando hay cosas que usted esté temiendo, usted comienza a proclamar la palabra de Dios y no a proclamar el supuesto que usted cree que va a temer, que va a pasar. Por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia,
¿Sabe cuál es el enemigo que más daño ha hecho? Porque hay muchas personas, hay millones de personas que se enfermaron y ya se recuperaron. Están bien. Pero muchos de los que les ha costado recuperarse es del temor. Del temor del contagio, del temor que se van a morir, del temor que viene otra ola y que otras cosas más. Hay personas que no se logran levantar de ese problema. ¿Por qué? Porque el temor se te mete en la mente, te afecta el pensamiento, te afecta el temperamento, te afecta el carácter, te afecta el habla, te afecta las relaciones. Por eso es bien importante que nosotros hablemos palabra de fe y no palabra de temor. Mire qué más dice, es otro texto bíblico. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes no tendrás miedo, pues te acostarás y dormirás tranquilo. ¿Qué interpreto de este texto yo? Que las personas que pasan temiendo no pueden dormir en la noche. O sea, el temor te roba el sueño, sí. Pastor, ¿quiere decir que por eso es que yo no puedo dormir? No, hay muchos factores. Por ejemplo, si usted está con el teléfono antes de dormir y pasa por lo menos 1 hora en la pantalla del teléfono, está comprobado que eso te robará el sueño. Amén. Si no lo sabía, se lo recomiendo hoy. No lo haga. Pero a pesar de todas esas otras cosas más, que usted diga, es que mire, yo no duermo porque tomo café, pues no tome café en la noche. A mí no me afecta, yo tomo café y me duermo más rápido. Amén. Amén. ¿Sí, hermana Elena? ¿Verdad que así es? Amén. Amén. Bueno, pero la palabra de Dios está hablando que cuando uno tiene paz, cuando uno tiene tranquilidad, uno llega a la cama y ya se duerme. Pero cuando estás temiendo, no te vas a poder dormir, sino que vas a estar dando vuelta y vuelta y vuelta, pensando y pensando. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Como dice el salmista David en otro salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Escuchó cómo dice? En paz me acostaré. Hay que irse a dormir como en paz. A veces, escuchen, oigan, mi hermano, las parejas tienen este problema, que se acuestan y ahí quieren arreglar los problemas. Y mira, fíjate que mañana tenemos que hacer esto. ¿Y qué podemos hacer? No vaya a la cama a hablar de problemas. Amén. Amén. Yo le digo a mi esposa, si no me venís a cantar, mejor no me hablé, le digo. Porque ella ya sabe que al contar 10 yo ya estoy dormido. 1, 2, 3. La palabra de Dios es bien sabia. Es bien sabia en el aspecto que vivimos tan preocupados. Le digo, por más que usted se preocupe, usted no va a poder arreglar nada. Amén. O sea, no es por arte de magia que usted está pensando, todo se arregló. Mentiras. Lo único que le va a pasar es que no va a poder dormir. ¿Qué más? Proverbios 29:25 dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. En otra versión de la Biblia, en el Reina Valera 60, dice que el temor al hombre es como un lazo. Por eso es que me gustó esta versión que dice, si tienes miedo de la gente, tú te estás metiendo en una trampa. O sea, miedo, y mire, yo no le tengo miedo a nadie, pero sí, es que no es que le tenemos miedo en que te puede hacer algo, sino que a veces nuestro miedo es que quedar en ridículo. Amén. Una de las más cosas que tenemos, hermanos, es quedar en ridículo. Es que no hay miedo más grande que tengamos que hacer el ridículo. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho el ridículo alguna vez. Yo lo he hecho varias veces, hermano, varias veces. Y uno no haya que hacer, no haya si recoger primero la cara o recoger la cabeza, yo no sé, pero me ha pasado que hubiese querido que la tierra se abriera y me tragara y que yo no estuviera ahí. Pero sin embargo, dice la Biblia, nosotros tenemos que aprender a que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay que estar temiendo qué van a decir, y si dicen esto, y si dicen lo otro, y si dicen acá, que digan lo que quieren, porque al final uno no va a tener feliz a todo el mundo. ¿Aló?
Yo me recuerdo que uno de los primeros cuentos que me contaba el abuelito que tenía, me decía, y se trataba de eso, del burro, el niño y el viejito. Me decía, mira, me decía, vos no tenés que andar buscando complacer a toda la gente, me decía. Y yo te voy a contar una historia, me decía. Y aquí iba el viejito a vender el burro al pueblo. Y bueno, dijo, subite, le dijo al nieto, te llevo en el burro. Y cuando iba en el camino, pues la gente comenzó a hablar y dice, mira, este niño sí que es malo. ¿Por qué no se fija que el pobre viejito cómo va arrastrando los pies? Él va sentado. Debería de dejar que el viejito se suba. Y gente le dice, mire señor, baje ese niño está más jovencito que usted necesita ir en el burro. Vaya pues, dijo el viejito. Bajó al niño, se subió al burro y el niño iba jalando el burro. Pues más adelante encuentra a otra gente y le comienza a decir, hey, ¿y ustedes qué les pasa? Y le dice, mire señor, ¿y usted qué bárbaro es? Mire, el niñito apenas, ¿cómo se le pone a creer que ese niño va a llevar el burro y lo va a llevar a usted? Que no le da vergüenza, usted es el adulto. Usted, escuchen, tiene que cuidar de este niño. Este niño no tiene que irlo forzando, se le pueden arruinar las piernas. Usted ya está mayor, hombre, deje que el niño se suba. Vaya pues, dijo. Pues ahí. Y después encontró otro, dijo lo mismo, comenzó a criticar lo mismo y le dijo a esta persona, miren, le dijo él, allá me acaban de decir que por qué va el niño arriba, y lo bajé. Después me subí yo y me criticaron que por qué yo iba arriba. Y entonces, y le dije a la persona, súbanse los dos. Súbanse los dos. Ahí los dos van a ir felices. Bueno, se subieron los dos. Ahí van los dos en el burro. Cuando encuentran a otro que le dice, qué bárbaros son. No tienen conciencia de ese animalito. ¿Cómo es que los dos ustedes van encaramados en ese burro? ¡Qué bárbaros! Ustedes son más burros que él. Dice, ustedes deberían de llevar a ese burro. Dice el viejito, vaya pues, y agarraron el burro. Con tal que lo querían levantar, iban pasando por el barranco y el burro se les cayó. Se acabó el burro. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Hermanos, nosotros jamás vamos a poder complacer a todo mundo. Jamás de los jamases. Entonces usted tiene que aprender a ver de que el miedo a las personas es un lazo que te va a atrapar y no tienes que permitir eso. ¿Qué más dice la Biblia? Primera de Juan 4:18. Dice, no hay ningún temor en el amor. Por el contrario, el perfecto amor quita el temor. Pues el temor tiene que ver con el castigo. Así que el que tiene temor todavía tiene que perfeccionarse en el amor. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Que si hay temor con respecto a alguna circunstancia, simplemente es una indicación de falta de amor. Amén. Usted no un amén, hermano. Cuando tú dices amén, estás diciendo, hey, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. O sea, el amor de Dios, estoy hablando del amor ágape, el amor perfecto de Dios, que uno recibe cuando uno le invita al corazón y uno comienza a caminar con el Señor. Cuando ese amor le llena el corazón, uno puede comenzar a pensar y decir, hey, esto es algo que quizás yo no puedo hacer, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me voy a atrever. Quizás esta situación, lo que hoy está pasando con lo del virus, esto, ir aquí y allá, es una situación bien fea. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a poner a temblar. Yo no me voy a encerrar en la casa y decir, no me miren, porque si me miran me contaminan. No, yo voy a caminar confiando en las promesas de Dios. Si estás aquí, puedes decir gloria a Dios. Ahora, ¿a dónde opera el temor? ¿A dónde? ¿En qué parte opera el temor? El campo de batalla del temor es en la mente. Ahí en la mente es donde pasa la batalla más grande.
La Biblia habla que hay diferentes tipos de mentalidades. Y básicamente vamos a hablar de dos porque no tengo mucho tiempo. Uno, la carnal, y otra, la espiritual. ¿Cuál es la diferencia de la carnal? La carnal, la mentalidad carnal, es la mentalidad sin Cristo. Es la mentalidad que todos formamos en esta tierra en base a los amigos que tuvimos, a la información que nos dieron nuestros padres, a los libros que leímos, a las películas que leímos, a las cosas de esta vida que nos afectaron y nos han influenciado. Todo eso formó nuestra mentalidad. Y además la mentalidad de este mundo simplemente es así. Si es rojo, es rojo. Si es amarillo, es amarillo. Si es redondo, es redondo. Las cosas son como son. ¿Y cuál es el otro problema? El problema es de que hay cosas que nosotros vemos y escuchamos y pensamos que es verdad. Y estimados hermanos, hay muchas verdades que no son verdades. Alguien dijo, toda mentira, escucha, toda mentira se transforma en una verdad cuando todo mundo la cree. Mientras nadie la desmiente, es una verdad. Por eso es que la única verdad absoluta, la que es verdad, 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 es la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Por eso es que leemos la Biblia, porque Jesucristo es la verdad. Por eso es que nosotros nos alimentamos de las noticias, nos alimentamos de los periódicos, nos alimentamos de la televisión, nos alimentamos de la radio, nos alimentamos de los libros, de la educación que tenemos alrededor de nosotros. Y muchos de esos conceptos son conceptos mentirosos. Y así percibimos el mundo, y por eso es que muchas veces tenemos tanto temor. Los medios, todos los medios nos dicen, nos enseñan, escuchen, nos enseñan la mano y dice, ¿cuántos dedos ves aquí? Y nosotros diríamos 5, pero nos han mentido tanto que nos han hecho creer que en esta mano hay 4 dedos a pesar que son 5. Pastor, qué locura está hablando. Simplemente estoy tratando de ilustrarle la mentira que hay en el mundo, la cual muchos de nosotros hemos creído y la tomamos nosotros como una verdad totalmente absoluta. Amén. Hablemos entonces, atención por favor, es importante, ya voy a terminar. Atención, estoy hablando en la mentalidad carnal. ¿Cuál es la mentalidad espiritual? La mentalidad espiritual solo se logra cuando venimos a Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos ganar esta batalla. Por favor, piensen esto. No se trata de un pensamiento positivo, se trata de tener a Cristo. Si tenemos a Cristo, sí hay chances de ganar esta batalla. Ahora, ¿cómo podemos tener a Cristo nosotros? No lo estamos viendo físicamente, pero tenemos su palabra. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se llena de la palabra de Dios, entonces usted aprende a tener otra mente, una mente espiritual. Por ejemplo, ¿se acuerda usted la batalla de David y Goliat? ¿Cuántos han leído más de alguna vez? 1 Samuel 17, si no me equivoco. ¿Qué pasaba en esa batalla? Goliat, ¿quién era? ¿Era un gigante o era una persona normal? Era un gigante. O sea que en eso era razón. Era un gigante. Ahora, pero Goliat, escúchame bien, era un gigante de 3 metros, 3.70, por ahí casi 4 metros. En aquella época se cree que los judíos podrían haber sido unos 60, unos 70 el máximo. Saúl era el más gigante, que posiblemente llegó a 1.80, pero ni él se atrevía a enfrentarse a Goliat. Pero Goliat sabía, escuchen, imagínense, ¿qué tal que si todo el ejército atacaba a Goliat? Yo creo que lo vencían. Pero Goliat venció al ejército de Dios con su boca. Por 40 días, mañana y tarde, él salía a desafiarlo. Decía, ¿quién quiere pelear conmigo? ¿Quién quiere pelear conmigo? Y las palabras causaron un temor tan grande que si hubiera habido alfombra ahí, todos los israelitas se meten debajo de la alfombra. Estaban escondidos en las cuevas. ¿Por qué? El poder del temor. Ojalá que nosotros podamos vencer esos temores, cualquiera que sea el que el Espíritu Santo te esté revelando este día aquí, tú puedas aprender a decir, yo no me voy a dejar. Porque imagínese,
La mayoría de los soldados israelitas tenían esa mentalidad carnal. No podemos, Goliat va a acabar con nosotros. Pero cuando David llegó, él llegó con otra mentalidad. Cuando David llegó y escuchó a ese gigante, él dijo, ¿y quién es este incircunciso que está desafiando a los ejércitos del Señor? Mire qué mentalidad de David. Él no le dio miedo, él al contrario, él se sintió, esto no es nada. Y dice que el hermano de él, el mayor, el más fuerte de todos, le dijo, ¿y qué has venido a hacer aquí? A ver la batalla has venido, ¿verdad? Y dice que David no le dijo nada, pero imagínense a ver la batalla. ¿Cuál batalla? Si ellos estaban escondidos. Ahí no había pasado ninguna batalla. Pues llegó con otra mentalidad, y esa mentalidad que él trajo la liberación. En tiempos como hoy, lo que nosotros necesitamos, tener otra mentalidad. En la familia tengamos otra mentalidad. En esta iglesia tengamos otra mentalidad. En el trabajo tengamos otra mentalidad diferente. Los demás pensarán como quieren pensar, pero nuestra mentalidad está puesta en la palabra de Dios. Amén. Dele el aplauso al Señor, es para Él. Ahora, deme unos 10 minutitos. ¿Cómo ganamos la batalla de la mente? Ya que el campo de batalla es la mente. ¿Cómo vamos a ganar esa batalla? Veamos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice Morris Velázquez. Y usted tiene Biblia ahí, véalo en su Biblia, que estos no son inventos míos, sino que está en la palabra de Dios. Veamos cómo dice. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que nos está atacando constantemente? Los pensamientos de temor. ¿Por qué? Escuchen esto. ¿Por qué hay personas? Porque hay personas que son inseguras en lo que hacen. Por el temor. Comienza a hacer algo con seguridad, pero de repente sientes que no hay seguridad. Porque te comienza a atacar el temor. Y aquí dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que, en el nombre del Señor Jesucristo, llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a lo que Cristo dice o a lo que la palabra de Dios dice. O sea, que nosotros no simplemente tenemos que dar libertad a los pensamientos. A veces yo soy chocado, me choca lo que a veces sale de la boca de nuestros hermanos en Cristo. Porque yo digo, ¿cómo es que podemos hablar así si es que nosotros conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser tan fatalistas, tan dramáticos cuando tenemos un Dios poderoso aquí en la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando estuvimos en la cuarentena, yo traté de animar a los hermanos y hubieron muchas personas. No solo aquí, sino que en muchas otras partes decía, pastor, nos vamos a morir todos, ya no vamos a volver más a la iglesia. Sí, ¿por qué hablamos así? Si Cristo nos va a sacar adelante, mira, aquí estamos todavía. Amén, seguimos adelante. Entonces, nosotros tenemos que, todo pensamiento, usted tiene que agarrar esos pensamientos y decir, esto es de bendición, esto me está produciendo temor, esto me está ayudando. Si esto no me está ayudando, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y yo comienzo a pensar en pensamientos de Dios, en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto. O sea, aprendamos a que los pensamientos no nos dominan a nosotros, sino que en el nombre de Jesucristo usted domine esos pensamientos. Segundo lugar, Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primero dice, usted tiene que agarrar esos pensamientos y cautivarlos. Ahora dice, renueve su mente, renovar la mente. ¿Qué significa renovar la mente? Imagínense que si usted renueva la casa, quiere decir que usted le da otro color, repara las grietas, pone muebles nuevos y la casa se mira diferente. Renovación. O sea, nuestra manera de pensar
tiene que ser renovada. Renovada constantemente. Hay personas que han dicho, yo ya estoy viejito, a mí a nadie me hace pensar diferente. Pues la Biblia te tiene que hacer pensar diferente. Todos los días tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Yo no tengo que pensar como pensaba mi abuelita, como pensaba mi papá. No tengo que pensar como pensaba la gente de mi país. Yo tengo que pensar como piensa la palabra de Dios. Yo hablo lo que dice la palabra de Dios. Pienso y hablo y me dirijo por los preceptos que hay en la palabra de Dios. ¿Puedo tener un amén? El aplauso es para el Señor. Número 1, necesitamos cautivar pensamientos. Número 2, necesitamos renovar mente. Y número 3, veamos este otro versículo bíblico. Salmo 46, 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido en la tierra. Estarse quietos. ¿Qué es eso? Quédese quieto. Yo no sé si alguna vez usted ha agarrado una palomita, un conejito, y usted lo agarra y lo pone aquí cerquita y usted lo comienza a sobar. Ay, se queda quietecito. El Señor dice que en los momentos más complicados de tu vida te dice, estate quieto. ¿Por qué razón me está diciendo estate quieto? Porque por experiencia le digo, las peores decisiones de la vida es cuando nosotros las tomamos cuando estamos intranquilos. Por eso digo, nunca tome decisiones cuando esté enojado. Esposos, nunca digan, hoy me separo de vos, cuando están peleados. Porque es producto del enojo que tienen. Las peores decisiones siempre se tomarán cuando yo estoy exaltado, cuando yo estoy enojado y cuando yo estoy fuera de mí. Ahí voy a tomar las peores decisiones. Pero cuando usted se tranquiliza en las manos de Dios. Nosotros los cristianos no creemos en la relajación. O sea, estoy hablando de que usted tiene que ponerse ahí con las piernas entrecruzadas, en la posición del loto, como dicen ellos, con las manitas que hacen ahí, que hasta los niños se los están enseñando ahora. Y poner música trascendental y que le vamos a decir, imagínate que hoy vas caminando en el campo y ahí hay ese niño, atrapalo, y que ahorita va a salir de la tumba, atrapalo, atrapalo. Esas son las metodologías que usa el mundo. Nosotros no necesitamos eso. Cantamos esa canción ahora, de estar quietos en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Uno significa esperar en lo que Dios va a hacer. Amén. Cuando yo estoy esperando en lo que Dios va a hacer, ¿para qué? O sea, por más que yo haga, yo no voy a lograr nada. Si Dios está obrando, yo tengo que permitir que Dios obre lo que va a hacer. Pero yo me tengo que quedar tranquilo, yo tengo que adorarlo, alabarlo y dejar de estar hablando lo que hablo. Porque ¿sabe cuál es el problema? Nosotros pasamos orando y siempre estamos hablando negativo con nuestra boca. Hermano, quiero que oren por mí, por sanidad. Vaya, se ora por sanidad. ¿Cómo te sentís, hermano? Ay, peor he quedado después de la oración. No, por lo menos decir, el Señor ya comenzó a obrar en mí. Y aunque te duela, el Señor ya comenzó a obrar. Y en tu casa, cuando ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron en la iglesia? El Señor ya comenzó a hacer la obra en mí, pero yo te veo igual, no importa. Pero el Señor ya comenzó a hacer la obra en mí. Y van a ver que el Señor va a hacer la obra en mí. Eso es estar quieto y tranquilo. Amén. Démosle gloria a Dios. Mire, wow, el tiempo se me ha ido. Y hoy no tengo que echarle la culpa al traductor, que digo que siempre me llevan la mitad. ¿Cómo mantenemos alejado al gigante el temor de nuestra vida? Porque entendiendo esto, que uno dice, ok, hoy me voy a mantener fuerte en Dios. Pero le voy a decir algo. Este gigante o este espíritu de temor es tan malo que se va y al ratito regresa. No crea que es que usted lo derrotó y nunca más va a venir. No. Todos los días va a regresar a ver si usted le da permiso de que se deje dominar por él. Pero ¿qué hay que hacer, iglesia, para mantenerse en la victoria? Nada mejor que tener a Jesús en el corazón. Estar con Jesús, tener esa relación con Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús iba en la barca y había una tormenta? ¿Qué iba Jesús haciendo en esa barca cuando estaba la tormenta? Iba dormido. Había paz. Y mire, a los discípulos no les iba a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba en la barca. Si Jesús está contigo, ¿qué te va a pasar?
Cuando vengan esos temores, que qué me va a pasar, que a saber si para diciembre voy a estar vivo, ¿qué importa? Usted simplemente confía en Cristo, que Él tiene la última palabra en todo. La segunda cosa que también tiene que recordar siempre, escuche esto, nada te podrá separar del amor de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dios me ama tanto a mí, que como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. ¿Quién nos va a poder separar? Venga lo que venga. Nadie, escucha, el diablo con todos sus demonios dice, a este me lo llevo, no puede. ¿Sabe por qué no te puede llevar? Porque el Señor te ama y estás cubierto por el amor de Dios. Ojalá que siempre recordáramos eso. Amén. Qué bueno es el Señor. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? O sea, ¿usted sabe textos de la Biblia, hermano? ¿De memoria? ¿Sí? Aunque no sea la cita, pero los conoce. Por ejemplo, usted sabe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se recuerda de esos textos? Imagínense, meditar en la palabra de Dios es que cuando te venga esa cosa de temor, tú comienzas a decir dentro de ti, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará yacer. Y tú comienzas a repetir esa palabra, tú te comienzas a llenar de esos pensamientos. Eso es meditar en la palabra de Dios y no en tus temores. Es más fácil meditar en los temores que en la palabra de Dios. Cuando uno comienza a hacer un plan, fíjese que es bien tremendo. Cuando nos entra el temor, hasta un plan de temor hacemos. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar eso y la consecuencia va a ser esto. Para otras cosas no hacemos planes, pero para el temor sí hacemos planes. ¿Qué más? ¿Qué más? Proclama la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios significa decirla con tu propia boca. Tomar la Biblia, decirla, escribir promesas, decir las promesas. Mire lo que dice Marcos 11:23. Es una promesa grandiosa. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. ¿Escuchó? Creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Qué poder grande hay en la boca de nosotros. Poder grande a través de la palabra de Dios. ¿Por qué no ocuparlo? Para mantener alejado el temor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, aférrate a las promesas de Dios. ¿Hay promesas de Dios? Sí, hay muchas promesas. Y como dice esta palabra en Romanos 10:8 y 10, mas ¿qué dice? Cerca de este está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se da cuenta, hermano, cómo está conectado la boca y el corazón? Dos cosas. Para que la fe opere, usted necesita creer en el corazón, pero decirlo con la boca. La salvación así es. Usted cree en el corazón en Jesucristo, pero tiene que confesarlo con la boca. Pues de la misma manera, con el temor y cualquier otra cosa que venga a acechar su vida, usted cree en el corazón, tiene las promesas de Dios en su vida, pero tiene que ocupar su boca. Tiene que decir la palabra de Dios. Tiene que tener sus armas favoritas, hermano. Yo tengo armas favoritas que yo he usado en mi vida. Cuando el temor viene, hermano, yo he tenido muchos ataques de temor. Muchos. Yo he llegado a esos precipicios del temor, que he temblado de miedo. Pero en esos momentos yo siempre me acuerdo de estas palabras como el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? Aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen a la mar. Palabras como esas comienzan a fluir y el temor se va. Ya no nos volvemos esclavos del temor, sino que nos volvemos victoriosos en Cristo Jesús. Póngase de pie. ¿Se acuerda el texto que leímos al principio? ¿Se acuerda? Ojalá que este día nosotros lo memorizáramos. 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos dio espíritu de ¿qué?
de cobardía o de temor, sino que espíritu de qué nos dio, de poder, amor y dominio propio. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Mira, poder en la palabra original es dunamis en griego. Muy bien, la traducción literal sería dinamita, o sea, Dios te ha dado dinamita. Dice, te ha dado amor. ¿Qué tipo de amor? Está hablando de ágape, amor de Dios, no el amor de esta tierra. El Señor te ha dado amor de Dios, el amor perfecto. Y dominio propio. Dominio propio es una palabra que está relacionada con disciplina. Una disciplina para que tú aprendas a controlar las circunstancias bajo el poder de Jesucristo. No estoy hablando de tener una fuerte y un gran poder personal, estoy hablando a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no somos nada. Y hoy este día yo quiero llamarlo a usted y a todas las personas que están conectadas con nosotros, que hoy cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfrentarnos a estas cosas, y que hoy que derrotamos a nuestro primer gigante, la próxima semana habrá otro mensaje sobre otro gigante que nos está haciendo daño, pero hoy vamos a destruir muchos temores en nuestra vida, o por lo menos este día usted sale con una nueva forma de pelear contra el enemigo. Pero hoy este día vamos a confesar que nosotros no somos esclavos del temor, que nosotros somos hijos de Dios, creemos en el Señor, somos del Señor, le pertenecemos al Señor. Yo quiero hacer un llamado a alguien que me esté viendo este día, que no tenga a Jesús en su corazón, que nunca le haya recibido, que hoy es día de arrepentirse, día de buscar a Dios. Jesucristo ya pagó el precio, más de 2000 años atrás en la cruz. Él dijo, consumado es, o sea, Él había pagado el precio. Hoy está esperando que tú recibas esa salvación. Si quieres hacerlo, como dije este día, se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, este día yo me arrepiento, me doy cuenta que te he fallado, pero hoy, Señor, vengo a tus pies a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús, recíbeme como tu hijo. Quiero vencer toda circunstancia por tu poder. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz y por perdonar todos mis pecados. Hermano, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos por un momento. Adoremos al Señor.